Bien, comenzamos la última parte de esta materia que está dedicada a la forma o el mecanismo a través del cual también se transfiere calor, ¿sí? Que es la radiación, ¿sí? Que es el mecanismo particular que no comparte la transferencia con la transferencia de masa, sino que es solamente exclusivo de la transferencia de calor, ¿sí? Y vamos a ver los conceptos que involucra. Entonces, si tenemos un sólido, ¿sí? Como en este caso, a alta temperatura, ¿sí? Una temperatura TS, ¿sí? Y está rodeado por otro sólido, por paredes que están a una temperatura T de los alrededores, ¿sí? Vamos, inclusive si no hay nada o si hay vacío aquí entre medio de estos dos sólidos, vamos a ver que si lo dejamos con el tiempo, este sólido que está más caliente se va a enfriar y que este sólido que está más frío se va a calentar. Entonces, evidentemente, hay un mecanismo de transferencia de calor entre ellos, que es la radiación en este caso, ¿sí? La primera característica importante de la radiación es que no precisa de valerse de un medio, ¿sí? Como eran las otras dos fuentes de transferencia de calor, los otros dos mecanismos que sí o sí necesitaban de materia. Este no precisa de ningún medio para transferirse. Si hay vacío, inclusive se transfiere mejor. Entonces, el concepto es que este sólido va a emitir energía, ¿sí? Va a emitir energía, ahora vamos a precisar cómo, y esa energía va a ser absorbida por el sólido, ¿sí? En toda su superficie, y este mismo sólido va a emitir energía, y este sólido a una temperatura más alta también la va a absorber, ¿sí? Va a absorber y parte la va a reflejar, como también lo va a hacer este sólido, esos fenómenos dependen de la naturaleza de ambos, ¿sí? Y de las superficies de ambos. Eh, entonces, este sólido va a transferir un calor neto, ¿sí? En la dirección que está señalada aquí, si la temperatura Ts es mayor a la temperatura de T alrededor, ¿sí? Entonces, hay un intercambio de energía mutuo, ¿sí? Entre emisión y absorción del sólido que está en el centro y de emisión y absorción del sólido que lo rodea, pero la diferencia de temperaturas es la fuerza impulsora para esa transferencia de calor neto, y esa diferencia, ese calor va a ir menguando, se va a hacer cada vez más pequeño cuando esta diferencia se haga más pequeña, hasta que estos dos sólidos alcancen un equilibrio dinámico donde van a seguir emitiendo y absorbiendo, pero a la misma temperatura, y el calor neto va a ser cero en ese caso, ¿sí? Entonces, como medio, ¿sí? Es la radiación térmica, la transferencia de calor, ¿sí? Aún en el vacío, y esa radiación térmica emitida por ambos cuerpos es únicamente dependiente, vamos a ver ahora, de la temperatura, del estado térmico de ese término, de la condición térmica. Entonces, eh, la emisión, cada cuerpo emite, ¿sí? Porque los átomos que están en su interior, ¿sí? Tenemos un átomo que tiene electrones que van a ir cambiando, estando en un estado térmico. Lo que pasa es que esos electrones saltan a estados excitados y vuelven a caer a estados basales. Entonces, en ese movimiento entre estados energéticos emiten energía, ¿sí? Emiten fotones o emiten energía en forma de ondas. Entonces, la emisión de radiación térmica o emisión de radiación de cualquier longitud de onda depende básicamente del estado térmico y de la transición de esos electrones entre sus órbitas, ¿sí? Entre sus órbitas excitadas y basales. Entonces, toda la materia, ¿sí? En un estado térmico alto emite energía, ¿sí?
Entonces, en forma considerable, digo, en un estado térmico alto, no hace falta que sea alta la temperatura, siempre está emitiendo, ¿sí? Sino que esa radiación es considerable cuando la temperatura aumenta. Toda la materia, los gases y los sólidos transparentes, ¿sí? Emiten en forma, vamos a ver ahora, que en todas las direcciones, toda la materia emite en todas las direcciones, ¿sí? Emite desde un punto en todas las direcciones posibles. Entonces, cuando tenemos un sólido semitransparente, un gas está emitiendo en todas las direcciones, o un líquido que está muy caliente puede estar emitiendo luz, ¿sí? En todas las direcciones. Por lo tanto, es un fenómeno que llamamos volumétrico, ¿sí? Depende de la masa de materia que contiene la materia, que en sí va a tener estos átomos, que va a contener estos electrones excitados que saltan entre órbitas. ¿Sí? Entonces, cuando es un sólido transparente, la mayoría del volumen, si nosotros queremos calcular la energía emitida, tenemos que integrar en el volumen, ¿sí? de ese sólido. Sin embargo, si tenemos un sólido que es opaco, ¿sí? que no es transparente, entonces vamos a tener, supongamos, una superficie y los átomos que están lejos de la superficie, supongamos que tenemos un átomo acá, estamos en un estado líquido o sólido de alta densidad, vamos a tener muchos átomos, ¿sí? cercanos. Entonces supongamos que este átomo emite energía, ¿sí? en todas las direcciones, y esa energía emitida por este átomo interno va a tener un alcance, ¿sí? radial, y va a ser absorbida por los átomos que estén en esa zona de influencia, ¿sí? Entonces, la energía que emita este átomo que está en el interior no va a tener una mayor trascendencia, sino que va a quedar dentro del mismo sólido, porque la energía va a ser absorbida por los átomos que lo rodean. En cambio, un átomo que está cercano a la superficie va a tener pocos átomos que interfieran y la energía emitida va a tener, inclusive el que esté en la superficie, va a emitir energía en todas las direcciones. Por lo tanto, en los cuerpos que son opacos, ¿sí? no son transparentes, la energía que viene por radiación se considera que es la energía que proviene de una distancia al menos de 1 micra de profundidad, ¿sí? Esto es para los sólidos y líquidos que no son transparentes, ¿sí? Entonces, los átomos que están en la superficie, 1 micra es una distancia muy pequeña, por lo tanto, en esos sólidos o líquidos, la radiación se dice que es un fenómeno superficial. ¿Estamos? Es un fenómeno volumétrico en sí, pero por la densidad que tienen estos estados de agregación, hace que solamente los átomos que estén cercanos a la superficie sean los responsables de la emisión de la energía. Entonces, esa energía que dijimos, esos saltos de estos electrones salen y se transfieren entre sólidos o entre líquidos a través de con la dualidad onda-partícula, ¿sí? Pueden ser esa energía que viaja como una forma de un fotón, ¿sí? O como una onda electromagnética que tiene una frecuencia y una longitud de onda, ¿sí? Entonces, esa frecuencia y longitud de onda se relacionan mediante la velocidad a la que viaja la luz en el vacío, ¿sí? Que es 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Que es lo que tenemos. Entonces, esta es la velocidad de la luz en el vacío y la energía se va a relacionar en su frecuencia y en su longitud de onda a través de esta relación, ¿sí? En relación inversa de la longitud de onda con la frecuencia, ¿sí? A través de la velocidad a la cual viaja la luz. Entonces sabemos que dependiendo de esa frecuencia o de la longitud de onda, esa luz tiene, o esa emisión de energía, esa radiación,
tiene una energía particular, ¿sí? A menores longitudes de onda tiene mayor energía, ¿sí? Entonces tenemos los rayos gamma o los rayos X que penetran la materia común, la traspasan, ¿sí? Y que esto es lo que se usa particularmente en física de partículas o en reactores nucleares, esta energía radiante. Después tenemos la zona de energía de ultravioleta y tenemos la zona visible que está acá marcada en negro y una zona de infrarrojo por debajo de la visible. Entonces se considera, y por debajo aquí tenemos las microondas, que son las microondas son por las que se usan para las ondas de radiación que se usan para las comunicaciones, ¿sí? Celulares y demás. Entonces la radiación térmica, ¿sí? Es esta zona en la cual va desde 0,1 hasta 100 micras, ¿sí? De longitud de onda. Y esta zona es una zona de radiación en la cual si se absorbe provoca un cambio en la energía térmica de la materia. Por eso es importante en lo que es transferencia de calor, porque esta radiación, al ser absorbida, aumenta la temperatura, aumenta la cinética de estos electrones, de estos átomos que se mueven, ¿sí? y de los electrones que saltan, que vuelven a su estado basal. Entonces puede utilizarse para transferir calor. Entonces esta es la zona que nos interesa y de lo cual vamos a hablar como entonces sabemos que la radiación va a tener más energía dependiendo, ¿sí? La zona. Esta radiación térmica captura, acá tenemos el ultravioleta lejano y el ultravioleta cercano, entonces captura el ultravioleta cercano, el visible y todo el infrarrojo. Entonces vamos a ver que la energía depende de la longitud de onda de la radiación. La energía de la radiación va a depender a qué longitud de onda se emita. Es importante. Otras dos características importantes que hacen a la radiación térmica un poco compleja en lo que es su análisis y su cuantificación es lo que se llama distribución espectral, ¿sí? Y su distribución direccional. O sea, si supongamos que tenemos una superficie y esta superficie está sometida a una temperatura, tiene una temperatura, por lo tanto va a tener una cantidad de átomos, ¿sí? Como no todos los átomos están iguales, no todos los átomos están vinculados de la misma forma o en una situación igual, lo que va a pasar es que van a emitir, ¿sí? En distintas longitudes de onda y en distintas frecuencias. Y esa emisión depende, la intensidad de esa emisión depende de esa longitud de onda en particular. Entonces tenemos que la radiación emitida como la radiación absorbida dependen de la longitud de onda, ¿sí? Esta es una variación característica de emisión, ¿sí? Vamos a ver de un cuerpo real, vamos a ver posteriormente. Entonces vamos a ver que ese producto de esa emisión, ¿sí? Va a tener, no es en una longitud de onda en particular, sino por la diversidad de átomos que conforman esta materia, van a emitir todos a energías distintas y va a haber un grupo de átomos que va a ser más energético que los demás, por lo tanto va a haber una distribución de energía con la longitud de onda, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros queremos necesitamos saber cuánta energía está emitiendo este cuerpo, tenemos que integrar, ¿sí? En lo que es todas las longitudes de ondas posibles, ¿sí? O factibles para este cuerpo, a esta temperatura. Vamos viendo que depende de la temperatura, depende de la longitud de onda, y también dijimos que supongamos que tenemos acá esta superficie, este pedazo de superficie que está emitiendo, en realidad es más pequeñito, yo lo estoy haciendo así, y dijimos que emite en todas las direcciones, ¿sí? Pero
no emite en todas las direcciones con la misma intensidad. Entonces estos átomos que están emitiendo radiación van a emitir con mayor intensidad en algunas direcciones que en otras, ¿sí? Entonces vamos a tener una distribución así de intensidad de radiación que depende de la dirección, ¿sí? Esa dirección va a depender de un ángulo θ, ¿sí? Entre 0 y pi sobre 2, y en un ángulo φ, que va a ser así a lo largo de toda la circunferencia como rotando, ¿sí? De entre 0 y 2pi. Entonces vamos a ver que la mayoría de los cálculos están basados en coordenadas esféricas porque necesitamos cubrir todas las direcciones posibles que salen de un solo punto, por lo cual sería como una esfera, ¿sí? Una semiesfera, que va a cubrir todas las direcciones. Si queremos calcular la radiación emitida por esta superficie, tenemos que integrar en toda el θ y en todo en θ entre 0 y pi sobre 2 y entre phi entre 0 y 2pi, para poder capturar toda la radiación, ¿sí? Y que es diferente dependiendo cuál sea el vector de dirección en los cuales esté orientado nuestro sensor, supongamos, ¿sí? Si tenemos un sensor, va a medir muy distinto si lo ubicamos a esta altura o a una posición que podemos poner, digamos, en 3D en este lugar, no solamente variando en θ, sino también variando en phi. Entonces, este sensor, supongamos, va a leer, que es lo que vamos a ver ahora, distintas intensidades. Eso es lo que complica y bastante lo que es la cuantificación de esa radiación. Entonces, para poder cuantificar la emisión, ¿sí? La radiación emitida por una superficie, en este caso una superficie diferencial A1, nos tenemos que valer, ¿sí? Del concepto de ángulo sólido, ¿sí? El concepto de ángulo sólido es una zona definida por los radios, ¿sí? Todos los radios de una esfera que van a circundar acá una área, ¿sí? De modo que en esa dirección, en la dirección de los ángulos phi y ángulo θ, ¿sí? Me van a definir un vector y con ese radio me van a estar definiendo un área acá que va a ser normal a esa dirección, ¿sí? Por la cual va a pasar toda la radiación que emita dA1 tiene que pasar por esta área dA normal. Entonces se define ese ángulo sólido como la razón de esa área, ¿sí? El área normal dividido el radio al cuadrado. Entonces toda la radiación emitida por A1 va a pasar a través de AN y es la que ve, ¿sí? Se ve AN a través del ángulo sólido, a través de con dA1, ¿sí? Entonces esa es la definición de la cual nos valemos, ¿sí? Para poder cuantificar la intensidad de radiación de una superficie diferencial como esta, ¿sí? Entonces vamos a definir una intensidad de radiación emitida en términos de este ángulo sólido. Entonces, si lo vemos de una forma más práctica, ese ángulo sólido si esta área A1 la tenemos acá sombreada, ¿sí? Emite en un ángulo que ya está establecido phi y θ. Entonces el área diferencial de área va a quedar definido, el ángulo θ es tal que nosotros acá tenemos R coseno de θ, este lado, ¿sí? Y acá tenemos R seno de θ, ¿sí? Entonces si nosotros hacemos un diferencial de phi,
eso nos va a definir, primero en θ nos define un arco, que es R diferencial de θ, que va a ser, si nosotros miramos en el detalle, este lado, ¿sí? Estos lados del área, y R por seno de θ, si nosotros variamos en phi, un diferencial de phi, nos van a definir estos lados. De modo que el área, diferencial de área, va a ser igual al producto de los lados, R por diferencial de θ, por R seno de θ diferencial de phi, ¿sí? Que es el otro lado. Entonces eso nos define el área normal, ¿sí? Que si nosotros aplicamos la definición del ángulo sólido, nos va a quedar diferencial del área normal de R cuadrado, por lo tanto si pasamos R cuadrado para este lado, el ángulo sólido nos queda definido en estos términos, ¿sí? En función de los ángulos phi y los ángulos θ para un R determinado, ¿sí? Entonces, toda la emisión, toda la radiación emitida por dA1 va a pasar por dAn, ¿sí? A través de este ángulo sólido, ¿sí? Y ese ángulo sólido me va a permitir, ¿sí? Calcular la intensidad para esta dirección en particular, ¿sí? ¿Sí? Y me va a permitir calcular todas las direcciones. En ese caso, si yo este ángulo sólido lo integro en todas las direcciones de una hemisfera, ¿sí? Entonces en esa hemisfera tengo que integrar phi entre 0 y 2pi, ¿sí? Para dar toda la vuelta, y θ entre 0 y 90 grados. Esa variación me va a dar una hemisfera, ¿sí? Y todos los ángulos sólidos posibles a través de los cuales voy a capturar toda la intensidad de radiación, y este sería el ángulo sólido definido en θ y en phi, ¿sí? Entonces esta sería una hemisfera de todas las direcciones posibles a las cuales puede emitir diferencial de A1, ya que la cara que emite es la que está dando, digamos, hacia arriba, ¿sí? Esa es la definición del ángulo sólido, y por lo tanto en base a esa definición podemos definir una intensidad de radiación, ¿sí? Y que se le llama espectral, porque va a variar con la longitud de onda. Entonces esa intensidad de radiación espectral emitida, ¿sí? Se la define como I sub lambda sub E. Entonces es la intensidad de radiación de una longitud de onda lambda, ¿sí? Que tiene una variación diferencial de lambda en una dirección particular, ¿sí? Que yo estoy definiendo, ¿sí? Y que va a pasar por el área normal, o sea, diferencial de AN es el área proyectada de la diferencial del área emisora por el coseno de θ. Esto es la dirección normal en θ y en phi, ¿sí? Entonces esta área es el área normal a esa dirección, que queda representada aquí, y que pasa a través del ángulo sólido y en una variación de longitud de onda alrededor de lambda, ¿sí? Entonces esa intensidad o esa energía de radiación emitida está definida en estos términos, ¿sí? De las cuales yo puedo calcular la radiación emitida si tengo una funcionalidad para esta intensidad de radiación, ¿sí? Que varía con el gamma, con lambda, perdón, con θ y con phi. Entonces vamos a ver que yo puedo calcular diferencial de Q para una longitud de onda dada, ¿sí? Y si paso estos términos para el lado izquierdo de la ecuación, puedo quedarme con este diferencial de Q para un lambda determinado, y va a ser función de esta intensidad de radiación emitida, que va a tener una forma que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es pasar dividiendo
este diferencial del área en la cual se produce la emisión, ¿sí? Y voy a tener un flujo de radiación emitida por unidad de área, ¿sí? Que va a ser este flujo, y si yo reemplazo el diferencial del ángulo sólido, que es por su definición, seno de tita, diferencial de phi, voy a tener una forma, ¿sí? Para integrar, ¿sí? En todas las direcciones y en todas las longitudes de onda, que me va a permitir calcular la emisión de radiación por la superficie A1 en todas las direcciones y en todas las longitudes de onda, ¿sí? Entonces, lo que hago para poder calcular esa radiación emitida es integrar, ¿sí? esa intensidad de radiación emitida en todas las direcciones. Primero, en todo, como dijimos, en todo el ángulo sólido, como dijimos recién, entre phi entre 0 y 2pi. Entonces lo que estoy haciendo es que phi alcance toda la revolución, ¿sí? Y en tita que vaya entre 0 y pi sobre 2. Entonces ahí cubro todo el ángulo sólido, como vimos recién, que son todas las direcciones posibles en las cuales puede emitir mi área 1. Entonces ahí lo que me queda es la energía emitida espectral, porque depende de la longitud de onda, ¿sí? Entonces esto es todo el ángulo sólido, que es la hemisfera, que dijimos eso, y que nos queda 2pi por estereoradián, que es la unidad tridimensional para lo que es el ángulo sólido. Me queda 2pi porque yo integro entre pi sobre 2 y 0, me va a quedar, esto me queda 0, porque coseno y seno se anulan, y me queda 2pi de phi, que es lo que me resulta quedando al final, ¿sí? Entonces, ese calor, esa energía emitida, ¿sí? Por la superficie, la puedo integrar para todas las longitudes de onda, que en este caso aquí hay un error, esto es infinito, porque lambda lo voy a integrar en todas las longitudes de onda posibles, entre 0 e infinito, ¿sí? Para capturar todo el espectro de toda la radiación térmica que sea posible, ¿sí? En el espectro electromagnético. Entonces, eso me va a definir una energía emitida, que es lo que vamos a encontrar ahora a continuación. Entonces yo puedo definir ese poder emisivo, ¿sí? O emisión en base a lo que hicimos recién. Esto es igual a ese calor, ¿sí? De lambda, que va a ser la energía, el poder emisivo espectral es, como dijimos recién, es la energía, ¿sí? De la longitud, de una longitud determinada, ¿sí? Que estoy integrando en todas las direcciones posibles, para esta energía de diferencial de lambda alrededor de lambda, ¿no? Entonces yo puedo encontrar el total si lo integro en todas las direcciones, y el poder se le llama hemisférico por eso mismo, porque integré en todos los ángulos sólidos, ¿sí? En todas las direcciones. Espectral, ¿sí? Porque lo voy a integrar en todas las longitudes de onda. Total va a ser este mismo poder emisivo hemisférico espectral integrado para todas las longitudes de onda. El total es integrado aún en el diferencial de lambda, entonces entre 0 e infinito, y ese va a ser toda la energía emitida por la superficie. Entonces dijimos que en las superficies reales emiten distinto según en distintas direcciones, con distinta intensidad, de emisión. Entonces hay un caso particular donde un emisor difuso quiere decir que emite igual en todas las direcciones. Si yo me paro en cualquier tita y phi, ¿sí? Voy a obtener la misma intensidad de emisión, ¿sí? Por lo tanto, un emisor difuso no depende, ¿sí? De tita ni de phi, sino que depende solamente de lambda,
Entonces el poder emisivo hemiesférico es igual al poder emisivo espectral, ¿sí? No depende de la dirección, sino solamente de lambda, y si yo eso es igual a pi por la intensidad de emisión, ¿sí? Y si integro el total me va a quedar igual a pi por la intensidad de emisión total. Esto es para todas las direcciones y para todas las longitudes de onda. En este caso, como no depende de las direcciones, es para todas las longitudes de onda, ¿sí? Es la intensidad total de radiación emitida. Hicimos el ejercicio de poder calcular la intensidad de radiación emitida, ¿sí? Entonces teníamos la diferencial de A1 y teníamos una dirección definida por θ, ¿sí? Y por un ángulo phi, y teníamos acá un área normal a esa dirección, área normal, que nos definían el ángulo sólido y decíamos de la intensidad de emitida. Pero también este mismo concepto lo podemos utilizar para lo que es la intensidad irradiada, ¿sí? Entonces exactamente lo mismo, podemos decir que la intensidad de radiación incidente o irradiada sobre la superficie esta A1 va a ser la que pasa por una superficie AN, ¿sí? En una dirección θ, phi igual, y que es la que es vista por A1 a través del ángulo sólido que me está definiendo AN, ¿sí? Y que esta AN es la dirección normal, y por esta unidad de ángulo sólido y para una longitud de onda determinada. Entonces exactamente lo mismo, puedo definir esta intensidad como definí mi intensidad de radiación emitida. Ahora estoy definiendo mi intensidad de radiación incidente, ¿sí? O irradiada, que viene de todas las superficies que están reflejando y emitiendo radiación hacia A1, ¿sí? O este diferencial de A1. Entonces yo puedo hacer lo mismo, calcular mi radiación incidente, ¿sí? Que es denominada con G para una longitud de onda determinada. Si integro en todos los ángulos sólidos posibles, como lo hice recién, pero de la intensidad de radiación incidente. Entonces voy a capturar toda la radiación que incide sobre A1 en todas las direcciones posibles, solamente para una longitud de lambda, ¿sí? Con una variación de diferencial de lambda que es alrededor de lambda, ¿sí? Entonces eso me va a dar la intensidad de radiación incidente espectral, y que yo puedo integrar y puedo obtener la intensidad de radiación total si la integro en todas las longitudes de onda. Entonces me queda como recién que la radiación incidente total es igual a la intensidad de radiación incidente por pi, ¿está bien? Que es producto de haber integrado todo esto. Y también vamos a ver que existe una funcionalidad para esto, ¿sí? Bien, definimos radiosidad como el flujo de radiación que proviene de una superficie, el flujo total, ¿sí? Vamos a ver que una superficie opaca, lo que puede hacer es, puede emitir, ¿sí? Radiación, a su vez incide radiación sobre ella, pero no alguna parte de la radiación incidente es absorbida, ¿sí? Y parte es reflejada. Entonces esa intensidad de radiación reflejada más la intensidad emitida forman lo que se llama la radiosidad. Entonces la radiosidad podemos definir exactamente igual, una intensidad de emisión y más reflexión, ¿sí? Espectral. Entonces esa definición
depende igual del ángulo sólido, al igual que hicimos recién, de lo que emite y lo que refleja. Entonces puedo obtener una radiosidad espectral. Si integro en todas las direcciones, puedo saber toda la intensidad, la intensidad de radiación que estoy emitiendo y reflejando, ¿sí? Entonces puedo definir esa radiosidad total de una superficie si yo integro esta radiosidad espectral a lo largo de todas las longitudes de onda posibles, ¿sí? Entonces esa radiosidad total es igual a pi por la intensidad de emisión y de reflexión de la superficie A1, ¿sí? Para todas las direcciones y para todas las longitudes de onda. También tenemos el emisor difuso y reflector difuso, o sea, emite en todas las direcciones con la misma intensidad y refleja la energía, toda la radiación incidente la refleja en todas las direcciones por igual, ¿sí? No tiene direcciones preferenciales como son por ejemplo algunos cristales. Entonces en ese caso la radiosidad es independiente del ángulo y solo depende de lambda, ¿sí? Y yo le integro solamente en lambda y tengo la radiosidad total.